Muchísimas gracias. Continuamos en este 28º Seminario Internacional Derecho a la Competencia 2. Continuamos con la licenciada Silvia Cruz, abogada del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Silvia es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, tiene un diplomado en Derecho de Mercado por la misma universidad, tiene una maestría en Derecho Bancario y Financiero por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene amplia experiencia en áreas relacionadas al derecho administrativo, derecho de la competencia y protección al consumidor. La licenciada Silvia Cruz nos acompaña con el tema los medios probatorios en la evaluación de prácticas colusorias, presunciones legales e indiciarias. Licenciada, bienvenida. Buenas noches, estimado Tomás Albert, director de la Escuela Judicial, estimado Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado, invitados todos, jueces. Bueno, ante todo agradecer tanto a la Corte Nacional de Justicia como a la Superintendencia por la invitación. Creo que es muy importante que se avance con estos foros. Me quedó sorprendida cuando Pedro indicaba el tema de 28 seminarios internacionales. Les comento que en Perú más o menos tenemos una experiencia de 20 años en materia de libre competencia y creo que no hemos llegado a ese número. Entonces es un récord que en 2 años hayan llegado a eso. Todavía ni siquiera cumplió los 2 años. Como le comentaba en su momento a Pedro, me pareció muy anecdótico que comentaban que sobre el tema de que las medidas, de que se haya adoptado una ley sobre defensa de la libre competencia en Ecuador haya sido considerado como un tema de comunismo, cuando en Perú más bien sucedió todo lo contrario. En Perú se aprobó la primera ley de defensa de la competencia en el año 92-93, y sucedió con la reforma legislativa, con una reforma liberal que estaba implementando en su momento, en este caso en el periodo de Fujimori, que implementó toda una reforma liberal porque veníamos con un mercado muy regulado. Entonces, más bien se atribuyó esta ley más que a una posición comunista, a una posición liberal. O sea, contrariamente, más bien la crítica era por el lado liberal. Entonces, creo que estamos un poco bipolares a nivel internacional de cómo considerar esta ley, ¿no? Si considerar una ley liberal o una ley comunista. Lo cierto que sí, a nivel de Perú les comento que nosotros hemos visto impactos económicos, que es lo que tratamos de fomentar a través de este tipo de leyes. Lo que tratamos de fomentar es que estas nuevas empresas que son pequeñas, micro, medianas, puedan alcanzar y puedan entrar al mercado. Cuando tenemos a grandes empresas que a veces impiden ellas mismas a través de barreras, abusos, colusiones, no permitimos que nuevas empresas entren al mercado. Y cuando no permitimos que esas nuevas empresas entren al mercado, al final esto se genera en que en efectos el consumidor que no se refleja en un bienestar, sino que por el contrario, genera un daño al mercado. Entonces, a través de estas leyes considero que nos vemos beneficiados tanto el mercado, la industria en sí, porque la industria crece, permite el ingreso de nuevos competidores, a los consumidores de a pie, como todos nosotros, que hemos reflejado en precios, en ofertas, en calidad del servicio, y por otro lado también el Estado, ¿no? Que se ve que por otro lado también es una reforma también con el Estado, trabajar de la mano con el Estado para que el Estado también entienda cómo puede fomentar desde el punto de vista de licitaciones, gobierno, de regulación, la competencia. Entonces, creo que a nivel latinoamericano he tenido varios foros de competencia y he visto frutos a raíz de las leyes de competencia. En Perú, como les comentaba, tenemos aproximadamente 20 años en esta experiencia. Durante estos 20 años seguimos aprendiendo, es un constante aprendizaje, o sea, tanto a nivel, yo les estoy hablando de agencia de competencia, como a nivel del Poder Judicial. Tenemos bastantes líos, definitivamente. El Poder Judicial con la agencia de competencia no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, es normal, es parte de la independencia, creo, también del Poder Judicial con la agencia de competencia, pero lo que sí tratamos de tener una visión común, ¿no? Que es esto de la defensa de la libre competencia y tratar de entenderla. O sea, les explico esto porque a nivel de la agencia de competencia, yo soy abogada, pero trabajo con economistas también. Y también es un lío entre economistas y abogados, y si podía contarles no terminaría esta mañana de todos los casos que hemos tenido entre abogados y economistas, en los que los economistas a veces quieren explayarse y nosotros los abogados tratamos de ponerle el parche que no, esto no es legal, esto sí, esto puedes hacerlo. Entonces es un constante debate, y es un constante debate que además nos enriquece, ¿no?
porque qué rico tener este tipo de espacios de discusión, de reflexión, donde todos podamos retroalimentarnos no solo a nivel de agencia de competencia hermana, sino a nivel de foro interno, ¿no? Poder judicial junto con las agencias de competencia. El día de hoy justo les voy a traer a colación un tema muy importante a nivel de Perú, que fue a nivel de agencia de competencia con el Poder Judicial. Hay dos grandes temas en los cuales tenemos algunas divergencias. El primero son los medios probatorios que se utilizan para acreditar prácticas colusorias, cómo se obtienen estos medios probatorios, qué tipo de medios probatorios utilizamos, utilizan medios de prueba directa, utilizan indicios, cómo llegan a un convencimiento, a una presunción a través de estos indicios. Y por otro lado, que no es materia hoy de análisis, pero les comento también un tema que tenemos pendiente con el Poder Judicial es cuando se calcula la multa, ¿no? O sea, son dos aspectos que son muy importantes y en los cuales estamos en constante retroalimentación con el Poder Judicial. El día de hoy les voy a hablar sobre los medios probatorios y qué medios probatorios utilizamos a través de la agencia de competencia, que hoy en día ya ha sido en forma de consenso, a nivel de Poder Judicial también nos han aprobado y han aceptado que estos medios probatorios acrediten una práctica anticompetitiva. Les explico, en Perú el derecho a la competencia es visto desde dos matices. Tenemos el control de conductas, que ustedes también lo tienen desarrollado, pero en Perú hay un detalle: el control de conductas, que vendría a ser el control de concentración de fusiones o adquisiciones, en Perú solamente es para el sector eléctrico. O sea, nosotros estamos un paso atrás que ustedes, tanto así que nosotros estamos ahorita abogando en el Congreso para que se apruebe nuestra ley de control de fusiones y adquisiciones, porque en verdad el de control de fusiones, porque nos hemos visto retrasados. Es más, nosotros formamos también parte del grupo de asesoría de la OSD, y la OSD también nos comenta sobre qué pasa Perú, por qué ustedes están atrás, por qué todos los países tienen esta ley de control de fusiones y ustedes no ven implementarlas, ¿no? Parte de esta política ha sido, en este caso, presentar un proyecto de ley y ahorita está en debate en el Congreso y esperemos que se pueda aprobar. Tenemos también, por otro lado, que ustedes también lo tienen, el control de conductas, ¿no? El control de estructuras, como les decía, solamente tenemos en el sector eléctrico, y el control de conductas tenemos tres tipos: el abuso de posición de dominio, las prácticas colusorias horizontales o cárteles, y las prácticas colusorias verticales, cuando son en distintas esferas de la cadena de distribución. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los medios probatorios, o qué medios probatorios son válidos para las prácticas colusorias horizontales, nada más. Ahora, en las prácticas colusorias horizontales, en Perú es uno de los países con bastante experiencia en tema de cárteles. Después les voy a comentar, conforme va pasando la exposición, se van a dar cuenta que nosotros hemos visto cárteles en casi todos los mercados y van a ver cómo lo hemos abordado también. Las prácticas colusorias horizontales en Perú han sido desarrolladas de 4 formas. ¿Qué son las prácticas colusorias horizontales? Creo que ya todos tenemos más o menos un conocimiento sobre eso. Es cuando dos competidores se ponen de acuerdo, ya sea para fijar un precio. Por ejemplo, la empresa A en telefonía y la empresa B en telefonía no quieren competir, no tienen una tarifa regulada, son libres de poner su precio y deciden ponerlo, no sé, 90 soles mensuales para un plan fijo. Entonces, esa es una concertación, ¿no? Los dos se sientan y se ponen de acuerdo con el precio. Esta concertación no solamente se puede dar en precio, también se puede dar en mercado. En Perú se ve bastante el tema de colusión horizontal en mercado cuando son licitaciones públicas. Ojo, hay que tener mucho cuidado en eso, se reparte mercado, ¿no? Como se comentó en la mañana, por ejemplo. Empresa A, dedícate a Guayaquil, empresa B, dedícate a Quito. Estas prácticas colusorias nosotros lo hemos abordado en cuatro vertientes, por decirlo así, o subcapítulos. Un acuerdo, que después vamos a ver específicamente qué es el acuerdo, una práctica concertada, una decisión y una recomendación. El acuerdo es cuando hay un papel escrito. A y B se sientan y deciden por un papel fijar una colusión. Va a quedar escrito que tú te vas a repartir el mercado del norte y yo voy a tener el mercado del sur. Una práctica concertada es cuando no tenemos ese papel. Como se darán cuenta, ese papel nunca existe, ¿no? Los empresarios no son sonsos, los empresarios nos estamos avanzando y están avanzando también una más.
Los empresarios ya no acuerdan por un acta, por un acta de gremio, o por un pacto, o por un contrato. Entonces, la mayoría de prácticas colusorias se dan a través de las prácticas concertadas, ¿no? Que vendrían a ser acuerdos verbales, pacto de caballeros. Y también tenemos las decisiones y recomendaciones. Las decisiones se dan a través de un gremio se pone de acuerdo, por ejemplo, en implementar, el presidente del gremio decide que es adecuado el gremio de pan, los panaderos, y decide que el pan tiene que aumentar de 20 céntimos a 50 céntimos la unidad. Entonces, él decide como gremio hacer eso y les manda una carta a cada uno de los agremiados y le dicen, tiene que cumplir con eso. Eso es una decisión de gremio, eso también lo vemos. Y por otro, vemos recomendaciones. En Perú es común, y ya no sé si es por un tema de ignorancia o porque es un tema de terquedad, que normalmente los presidentes de gremios salgan a recomendar. Recomiendan en transporte, por ejemplo, recomiendan el precio, que suba el precio del transporte urbano de 80 centavos de sol en Perú a 1 sol, ¿no? Estos se llaman recomendaciones, no son vinculantes como las decisiones, pero igual fomentan a que las empresas puedan realizar este tipo de cálculo. El día de hoy, pues las decisiones y recomendaciones en verdad son menores, lo importante es el acuerdo y las prácticas concertadas. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la evidencia en acuerdo y prácticas concertadas. Como les señalaba, el acuerdo es un pacto, un contrato, un convenio, todo, que pone en evidencia la manifestación de voluntad de los participantes y que se prueba a través de documento escrito. Para Perú, un acuerdo es sinónimo de documento escrito. Entonces, por lo tanto, el acuerdo siempre debe tener una prueba directa. Para tú probar un acuerdo en Perú, tienes que mostrarle a tu comisión, tú como Secretaría Técnica tienes que mostrarle a la comisión el acuerdo, el papel firmado. Y si el juez te lo quiere aceptar como acuerdo, tienes que presentarle el papel firmado. Obvio, nunca hay ese papel, entonces siempre nos vamos por práctica concertada. La práctica concertada es un arreglo, entendimiento no formalizado en documento entre competidores. Se conoce como pacto caballero y no existe un acuerdo formal o nunca llega a encontrarse. O sea, puede ser que hay el papelito, pero lo guardan tan bien que la agencia de competencia jamás va a encontrar ese papelito. Entonces, cuando nunca encontramos, nosotros hablamos de práctica concertada, que es un acuerdo verbal. Entendemos que hay un acuerdo verbal. Este de ahí es importante, ¿por qué? Porque esa se prueba a través de prueba indirecta, que en Perú lo llamamos medios sucedáneos, ¿no? Que no vienen a ser la prueba directa, sino todos los demás elementos que puede buscar, en este caso la Secretaría Técnica, el órgano instructor, para dar sustento al por qué se debe sancionar por un cártel o una práctica concertada. ¿Qué indicios y presunciones se han permitido en Perú? En Perú tenemos 2 leyes que nos definen a nivel de sede administrativa y sede judicial. Entiendo, ustedes, el sistema que ustedes tienen es prácticamente parecido al de Perú. Ustedes tienen 2 sedes en sede administrativa, 2 instancias. Estativa, igualito en Perú. Tiene la sede judicial. Contencioso administrativo. Perfecto, igualito en Perú. En Perú es la sede administrativa, que es Indecopi, tiene 2 instancias, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y la Sala Especializada en Defensa de la Libre Competencia. Eso es a través de vía administrativa. Una vez que se agota la vía administrativa, si el empresario no está de acuerdo, se puede ir a través de una acción contencioso al Poder Judicial. No, acá no, acá en Perú se tienen… pero nosotros tenemos a nivel de… Pero nosotros a nivel de marco general de procedimiento administrativo, nosotros tenemos un principio que es el agotamiento de la vía administrativa. O sea, si no se agota la vía administrativa, tú no puedes activar el Poder Judicial. O sea, nosotros agotamos vía administrativa y si no agotas, el Poder Judicial le dice simplemente anda a tu sede administrativa, termina tu procedimiento. La disposición de que no tienes que agotarla, inclusive si no se tiene que agotar la vía administrativa, sí se tiene que a completar el trámite, pues. Porque si no, si esta carpeta está siendo ampliada, ¿cómo el juez puede pronunciarse sobre una carpeta incompleta?
Pero con eso, o sea, eso nosotros lo vemos con que tiene que haber una decisión anterior que permite. Ajá. Ya, O sea, ese- tiene que verse con admisibilidad del Ese es recurso, el y eso problema. lo tiene que ver el Entonces, Poder Judicial. Parte del problema que tenemos y de la novedad del asunto es que quiere sorprendérsenos, ¿no es cierto? Como es un tema nuevo, se quiere sorprender sobre un asunto que lógicamente es no se sigue. ¿Cómo yo como juez me puedo pronunciar sobre una carpeta que no está cerrada? Ahí tiene que sentar jurisprudencia. Bueno, es que no es necesario ahí. Si es que hay un error y se detecta en el proceso jurisdiccional que existe ese tipo de error, inmediatamente entras en un tema de admisibilidad y la ley desechará pues ese proceso. Pero Claro. si es ¿Lo que ves así ha como sido, un- ya los jueces dictaminarán si es que eso no es, eso ya es un tema de entrar en un campo jurisdiccional. No hay un vacío legal para nada. Ahí está determinado que en el proceso administrativo, si no cumple los requisitos de admisibilidad, pues se desecha. Ah, perfecto. Sí, en Perú, como les comentaba, el Poder Judicial sí no acepta, en este caso, cuando no se ha concluido la causa, ¿no? A nivel de sede administrativa. Dios, ¿qué pasó? Sí, o sea, nosotros, como te digo, lo tenemos como principio en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y la tenemos en la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. O sea, ya está establecido como un principio. Entonces, no nos pueden alegar nada en este caso el administrado, porque está establecido por ley, ¿no? Entonces, el agotamiento de la vía administrativa está establecido a nivel norma jurídica, y por lo tanto, una vez que se agota la vía administrativa, recién pueden acudir al Poder Judicial. Como les comentaba, tanto a nivel de la Ley de Procedimiento Administrativo como a nivel del Código Procesal Civil, que también se rige en este caso el sistema judicial, en los dos está admitido el tema de los indicios. Entiendo que también en Ecuador, no solamente en materia de libre competencia, sino en otro tipo de materias, los indicios son permitidos, ¿no? Que vendrían a ser medios sucedáneos, etc. Entonces, para todo esto, a nivel de libre competencia, nosotros tuvimos un primer pronunciamiento de la sala especial, bueno, en este caso de la sala de contencioso administrativa, que es la primera instancia del Poder Judicial, en la cual en un caso concreto no nos aceptaron un indicio y querían una prueba directa, pero felizmente la Corte Suprema, o sea, su segunda instancia, el Poder Judicial, revocó y permitió, y en ese momento se sentó una jurisprudencia en la cual se permiten los indicios a nivel de libre competencia. Y la característica de estos indicios a nivel de libre competencia es que estos indicios son indicios económicos también. Entonces, ese era lo que era raro para un juez. Un juez se imaginaba un indicio por una declaración, un papel a medias en el cual no se defina muy bien, un correo electrónico, una llamada, algo que tenga. Sin embargo, nosotros con indicio, y ahora lo vamos a ver, no solo hablamos de eso, por indicio también hablamos de paralelismo de conductas, por indicio también hablamos de la estructura del mercado en general. Entonces, ahorita vamos a entrar a detalle a los indicios y las presunciones legales en materia de… Como le decía, los indicios es un elemento de prueba fragmentario, o sea, no te va a definir en conclusión una prueba, no te va a dar la conclusión de si hay un hecho o no verificado, sino te va a dar un pedacito a través del cual tú vas formando varios indicios y vas a llegar a una conclusión a través de un razonamiento lógico. En Perú, ¿qué es lo que utilizamos? ¿Cuáles son los indicios y presunciones que se utilizan para práctica concertada? Utilizamos los plus factor que facilitan la coordinación. ¿Qué vienen a hacer los plus factor que facilitan la coordinación? Perú no lo ha querido llamar plus factor. En algunas jurisprudencias, o sea, a nivel de doctrina se le llama plus factor, pero Perú ha sido reacio a través de agencia de competencia de llamarlo plus factor. Sin embargo, lo que nosotros le hemos llamado es estructura de mercado. Si me permiten, podría sacar otra diapositiva que tengo específica.
Ya, acá lo vamos a apreciar mejor, el tema de estructura de mercado. Como les comentaba, a nivel de jurisprudencia se habló mucho de plus factor para determinar si había facilidades de colusión. Los economistas de nuestra área le llaman plus factor, nosotros los abogados nos negamos a llamarle plus factor, y le llamamos estructura del mercado. Ahora, la gran discusión ha sido, ¿la estructura de mercado es de por sí un indicio? O sea, el hecho de que tú tengas ahorita vamos a ver qué definimos por estructura de mercado, pero el hecho de que tú tengas un mercado concentrado, el hecho de que tengas barreras de entrada, ¿eso ya define per se que eso va a ser un indicio para una colusión? Ese ha sido un gran debate a nivel de la Agencia de Competencia de Perú. Vamos a ver jurisprudencia de Perú en la cual dice, no se puede interpretar como un indicio, pero se tiene que tomar en cuenta al momento de hacer el análisis sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Perú? Sabiamente, cada vez que ha decidido utilizar indicios económicos, lo que ha utilizado es hacer una introducción sobre la descripción del mercado. Y en la descripción del mercado ha entrado la estructura del mercado, sin decir que es un indicio, solamente diciendo, bueno, vamos a analizar este mercado, pero vamos a definir primero cuáles son las características del mercado. Y ahí entran a ver la estructura de mercado. ¿Qué es lo que se ve a nivel de Agencia de Competencia Peruana para la estructura de mercado? Vemos concentración del mercado. ¿Qué es concentración del mercado? Prácticamente oligopolio, pocas empresas en un mercado. Eso es lo que se ve. Van a ver que los economistas para esta concentración de mercado van a utilizar índices como el HHI, etc. Pero en términos de lenguaje de abogado, es pocas empresas en un mercado. Eso es lo que nosotros vemos. Cuando nos traducen es, bueno, y en esto como decís está concentrado, ¿pero por qué? Ya, hay pocas empresas en el mercado, perfecto. Empresas parecidas. Cuando hay empresas parecidas es más fácil concertar. La estructura de la distribución, la estructura del momento de materia prima, etc., como es parecido, es más fácil determinar costos y más fácil también determinar precios. Entonces, empresas parecidas te van a dar una posible colusión, se va a facilitar. Productos homogéneos, eso es básico. La mayoría de colusiones que hemos visto en Perú son productos homogéneos. El caso del pollo, por ejemplo. Pollo, casos de seguros vehiculares, son productos que en general tienden a tener un mismo mercado y en el que no hay una variedad, como vendría a ser, por ejemplo, las bebidas. Las bebidas, tuvimos un caso de cerveza en Perú, sobre Bacus y Ambev, en la cual para definir el mercado relevante, los economistas demoraron un año. O sea, no saben lo que era, para definir qué era lo que era los sustitutos de la cerveza. O sea, se pasaron haciendo encuestas a cada uno para ver qué era un sustituto, una cerveza. Intercambio de información de precios. Hoy día hablaba con Marcos y me comentaba que en México el intercambio de información está establecido ya en la reforma constitucional como una infracción. Bueno, ya eso en Perú solamente se ve a nivel de estructura de mercado, ¿no? O sea, el que pueda intercambiarse información, ¿por qué podría facilitar? Porque es más fácil determinar cómo va la competencia. Si somos pocos en el mercado, tenemos productos homogéneos y sé a cuánto está vendiendo mi vecino, es más fácil que yo lo llame y me ponga de acuerdo para coludir o darle una propuesta interesante. Entonces, el intercambio de información es importantísimo, nosotros lo vemos siempre. Y es más, o sea, el intercambio de información tiene un arma de doble filo, porque por un lado es importante para el consumidor. Para el consumidor, como consumidores todos queremos tener la mayor información. Eso también te ayuda a regular el tema de simetría informativa, ¿no? Mientras más información hay en el mercado, mejor es para el consumidor, pero también mientras más información hay sobre precios en el mercado, sobre cuotas de mercado, de poder de mercado, es más fácil para los empresarios poder tomar una decisión de colusión. Y también existen prácticas de cooperación entre las firmas. ¿Qué es esto? Simple, gremios, colegios de profesionales. En Perú la mayoría de acuerdos se ha visto a través de gremios. Los gremios facilitan una práctica colusoria. Entonces, en Perú, por ejemplo, el caso del pollo que les voy a comentar, el caso de SOAT, lo hemos visto a través de gremios. Y barreras de entrada, ¿no? ¿Por qué? Cuando tienes barreras de entrada bajas, tú no vas a coludir porque va a venir el vecino, se va a dar cuenta de otro mercado y va a decir, oye, ¿por qué no me meto en este mercado si está interesante? No, voy a meterme. Entonces los coludidos van a decir, no nos conviene entonces a nosotros coludirnos, mejor generemos competencia. Entonces las barreras de entrada sí es importante al momento de analizar si hay facilidad de colusión. Por ejemplo, las barreras de entrada, lo principal que se ha visto barreras de entrada es cuando hay colusiones en licitaciones.
En licitaciones la mayoría de problemas ha sido que hay barreras de entrada de cara a los proveedores de la licitación, ¿no? Hay pocos en el mercado, ¿no? Y no entran más. Entonces les comento sobre el caso APSEG. En este caso se pusieron de acuerdo las empresas aseguradoras. En Perú hay 5 o 6 empresas aseguradoras, en ese momento creo que eran 4 o 5. Se pusieron de acuerdo para cobrar entre ellas una misma prima, ponerse de acuerdo en el porcentaje de prima. Entonces, ese caso, bueno, ha sido multado con más de 1000 UITs, es un caso importante en Perú, y en la cual se analizaron estos casos, esta estructura de mercado, y se vio, entre otros, la concentración del mercado, se vio, entre otros, el que se haya producido a través de un gremio, porque las empresas aseguradoras tienen un gremio, que es APSEG, justo, la Asociación Peruana de Seguros, y se vio también el tema de intercambio de información. Entonces esta fue una resolución que emitió el INDECOPI, en este caso la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Les detallo. A continuación pasaremos a enumerar algunas características del mercado de seguros de vehículos que aún cuando no constituyen plus factor, se han dado cuenta, acá la Agencia de Competencia dijo, no quiero decir que es plus factor, yo solamente voy a comentar cómo es la estructura de este mercado. Y no determinan la existencia de una concertación, sí facilitan y hacen más probable la realización de este tipo de prácticas. Entonces, cuando la Agencia de Competencia entra a ver los plus factor, nosotros le llamamos, bueno, ellos no lo quieren, bueno, la Agencia de Competencia no lo quiere llamar plus factor, lo que entra es a decir mecanismos de facilitación de colusión, así lo llaman en las resoluciones. Entonces, lo que dice es, las características del mercado de seguros vehiculares facilitan la implementación de prácticas colusorias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mercado está medianamente concentrado, tenemos 4 o 5 empresas de seguros vehiculares, y son pocos sus participantes. Los productos transados, o sea, las pólizas de seguro enlatados, son bastante homogéneos. O sea, ¿qué otro tienes después de un seguro de vehicular para poder asegurar tu carro? Solo el seguro vehicular. Y carecen de sustitutos. Y la existencia de APC, que es el gremio, reduce los costos de implementar y monitorear un acuerdo colusorio. Nosotros como Agencia de Competencia nos cuidamos bastante también de que los gremios no se asusten y piensan que nosotros, por el simple hecho de haber un gremio, ya nosotros estamos acusándolos de que ya van a facilitar una colusión. Entonces, lo que nosotros señalamos también en esa resolución es lo siguiente. Sobre este particular, esta comisión considera pertinente precisar que si bien en ambos pronunciamientos se afirmó que la APC podría facilitar una práctica anticompetitiva, ella no deja de lado los aspectos positivos. Tratamos de resaltar también que un gremio tiene aspectos positivos, ¿no? De eficiencia de por medio, puede haber acuerdos de eficiencia de la actividad de gremio. Al igual que las otras características del mercado citadas, la existencia de la APC no es un indicio, sino un elemento que podría viabilizar más no determinada colusión. Entonces, si se han dado cuenta, la estructura de mercado, el INDECOPI, la Agencia de Competencia del INDECOPI, no la ve como un indicio, sino la ve como un mecanismo para facilitar la colusión. No es un indicio propiamente dicho. Entonces, solamente con el hecho de que exista esto, no vamos a determinar que hay una colusión per se. Pero ¿sabes de qué nos sirve bastante esto? Para ver a qué mercados apuntar. Eso sirve bastante más que a la comisión, a la Secretaría Técnica, que es el órgano instructor, que vendría a ser como la suerte fiscal. Nosotros como órgano instructor tenemos que estar constantemente viendo el mercado, constantemente dónde podría haber una suerte de colusión. Como les comentaba, cada vez los empresarios se vuelven más sofisticados con las herramientas que utilizan para coludir. Ya no lo hacen a través de un correo, ya ni siquiera lo hacen a través de un correo electrónico. O sea, el año pasado estábamos hablando con unos colegas españoles y nos hablaban de que encontraron una colusión a través de partido, o sea, hablaban de colusión a través de partido de golf. O sea, hacían un símil entre un partido de golf y las empresas. Entonces decía, la empresa A, que era, le ponían el nombre fulano metió 2 en hueco, entonces quiere decir que esa semana había aumentado 2 veces el precio. Entonces, se han dado cuenta qué tan sofisticado ya se están volviendo cada vez, en este caso, los administrados para poder llegar a una suerte de colusión o no. Por eso mismo, nosotros tenemos que estar cada vez más alertas sobre lo que sucede en el mercado. Les comento, en Perú estamos a puertas de contratar en este caso un ingeniero informático para que sea parte del staff de la Secretaría Técnica y para tenerlo permanentemente en las visitas inspectivas. Porque nosotros como abogados podemos saber algo de computación, pero en verdad, o sea, meterte en una computadora no sabes lo que complejo que es cuando quieres tratar de encontrar el disco duro, tratar de encontrar lo que se ha borrado de la misma papelera de reciclaje. Entonces, como le comentaba, esto nos sirve para ver, para observar. Es una herramienta que nos permite para observar los mercados y para determinar dónde el INDECOPI, dónde la Secretaría Técnica debe poner su ojo.
Les comento el caso Oxígeno. El caso Oxígeno, tengo conocimiento que no solamente se ha dado en Perú, se ha dado en otros países también. Había una concertación en la licitación del oxígeno. En Perú también nos llegó esta concertación y fueron 3 empresas que se repartieron el mercado de concentraciones entre sur, norte, oriente. Estas 3 empresas lo que hicieron fue la típica de colusión en licitaciones. Cuando querían, en la zona se repartían el mercado y en las otras zonas solo competían, pero ponían un precio por encima del establecido en la licitación para que sean descalificados per se. Entonces, lo que ellos te alegaban era, no, pero yo sí estoy compitiendo, mira, estoy presentando mis propuestas. Claro, pero estás presentando una propuesta que te van a calificar apenas entregues el sobre, porque es una que tiene un precio mayor al que estableció la licitación. En el caso del oxígeno se vieron también estos 4 aspectos. Concentración de mercado, solo había 4 empresas en el mercado que podían brindar oxígeno. En este caso estamos hablando de oxígeno líquido y gaseoso. Solo 4 empresas y la barrera para importar oxígeno era altísimo, o sea, no era un sustituto viable. La homogeneidad del producto era solamente oxígeno líquido gaseoso, no podríamos compararlo con otro. Había una disponibilidad de información de precios, ¿por qué? Porque en las licitaciones en Perú, que lo ve un organismo autónomo, lo que hace es que después de una licitación se levanta todos los sobres, entonces tú sabes cuáles han sido las propuestas de todos los licitadores. Entonces es fácil saber cómo ha ido cada empresario. Mi empresario vecino se fue con tanta propuesta, yo me fui con tanto, entonces le voy a proponer que vayamos a la siguiente así. Disponible información, como le decía, hay, porque se abren los sobres, y barreras de entrada, como lo comentaba, no era, hay bastante temas, trabas legales para que entren las empresas de comercialización de oxígeno, distribución y comercialización. Entonces, estos 4 aspectos también fueron analizados en el caso oxígeno. Como les comento, no se analizaron como indicios, pero sí se analizaron dentro de la parte que era mecanismo de facilitación de la colusión. El otro aspecto que tenemos en Perú es el paralelismo de conductas. Eso sí es un indicio. En Perú es considerado, creo que como indicio económico, el más fuerte. Hemos basado 2 casos bastante importantes, 3, 4, es más, hasta 3 o 4, en el paralelismo de conducta. En este caso, que es el caso del pollo, no sé si sabrán ustedes, el caso del pollo es un caso conocido a nivel internacional. En el caso del pollo, ¿qué hicieron? Eran avícolas en Perú, empresas avícolas de Perú, que se dieron cuenta que en determinada época del año iba a haber una sobreoferta de pollos vivos. En Perú se venden estos pollos, por decirlo, pollo vivo, y además que pollo recién lo matan en los mercados, ¿no? Entonces la gente va y, es más, toca la piel para ver que está recién descuartizado, ¿no? Para comprarlo. Entonces, esta suerte de pollos vivos va a haber una sobreoferta, y nosotros sabemos que si hay una sobreoferta, lo que va a pasar es que el precio va a bajar. Entonces, esto no le convenía a los empresarios. Había un gremio de avícolas, de empresas avícolas, y este gremio un día se sentó y dijo, miren lo que va a pasar en el mes de septiembre, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, todas concertaron y decidieron que iban a, número 1, importar en forma junta el tema de huevos, que era que al final te iba a dar un pollo vivo. Iban a congelar los pollos que tenían vivos, o sea, matarlos y congelarlos para ya no venderlos, para no sacarlos al mercado, para que ya no haya esta oferta en el mercado. Iban a matar pollos bebés. Entonces, eso es lo que se determinó para que no haya esta sobreoferta en el mercado. El Indecopi se dio cuenta a través de un paralelismo de precios que había en el mercado, todos los avícolas de pronto se pusieron de acuerdo, y lo que hizo fue entrar a ver a las avícolas. Esto te estoy hablando de un caso del 96 aproximadamente. En el 96-97 las empresas eran también arcaicas en cómo hacer una colusión, o sea, estaban igual también en pañales como el Indecopi en cómo detectarla. Entonces, nos dieron bastantes indicios de cómo hacerlo. O sea, después le voy a comentar, y es uno de los casos más ricos para analizarlos a nivel de doctrina y jurisprudencia, porque tienes PPTs, tienes manuscritos, tienes correos electrónicos, tienes paralelismo de conducta. En este caso se da todo, todos los indicios que te puedes imaginar, en este caso se da, por eso están estudiados. Entonces, el primero que nos mandó fue el paralelismo de conducta, pero a través del paralelismo de conducta lo que hizo la agencia de competencia es, no me voy a quedar acá, pues no, voy a ver este paralelismo de conducta, entonces voy a entrar a la empresa. Entonces, ¿qué hicimos? Un allanamiento. Entramos como a 16 empresas avícolas al mismo tiempo y sacamos todo lo que podíamos, ¿no? En ese tiempo, bueno, ahora es un poco más amigable el tema de allanamiento en Perú.
en ese tiempo tenías que ir con tu propia fotocopiadora, porque ellos no te prestaban su fotocopiadora si querías sacar un documento. Entonces te ibas con fax, fotocopiadora, te ibas todo un camión, toda la agencia de competencia con un camión para poder, en cada empresa, porque si entrabas a destiempo se pasaban la voz y ya eliminaban evidencia en la otra empresa. Entonces es uno de los casos de paralelismo de conducta. Como se dan cuenta, es clarísimo el paralelismo, o sea, todas las empresas tienen el mismo patrón de comportamiento desde el 96 hasta el 98, creo que fue la conducta. Entonces vemos el mismo comportamiento, el mismo padrón. Este paralelismo de conductas, como le dijo, se dio también el caso Oxígeno. Acá se dio en el anterior se dio a través de precios, acá se dio a través de cuota de mercado, ¿no? Es un paralelismo de conducta del cual AGA, que era una de las empresas, se distribuyó y se dijo que AGA tenía que ver el norte, Messer se iba a ver el oriente, centro-oriente, y Praxair se iba a ver el sur. La parte de Loreto es la que no hay licitaciones de compra de. Entonces es clarísimo la repartición de cuotas de mercado que hay en este vimos también paralelismo de conductas. En el caso del pollo tuvimos más indicios, en cambio el caso del oxígeno hasta el día de hoy es debatido a nivel de universidades, a nivel de bufete de abogados, de economistas, porque en el caso del oxígeno solo nos basamos en 3 indicios, que fue paralelismo de conductas, bueno, otro que no le llaman indicio, pero que nos ayuda, que es la estructura del mercado en sí, y sobre las explicaciones que nos dieron para señalarnos por qué se había dado este tipo de reparto geográfico, ¿no? Las explicaciones eran, que ahorita vamos a ver cómo se refutaron las explicaciones, pero carecían de sustento. Este caso es bastante divertido porque, como les señalaba, bueno, ahorita puede ir al Poder Judicial, recién acaba de terminar la vía administrativa, está en el tiempo para poder apelar a nivel del Poder Judicial, tienen 3 meses para poder apelar e irse al Poder Judicial, y vamos a ver qué nos responde el Poder Judicial, porque es uno de los pocos casos en los cuales no hemos utilizado un indicio adicional al paralelismo de conducta y a las explicaciones alternativas, ¿no? Vamos a ver cómo responde el Poder Judicial ante eso. Este caso también es muy interesante porque fue uno de los primeros casos que se vio en Indecopi a través de prácticas colusorias en licitaciones, que es el caso Petroperú. Petroperú es la empresa de petróleo de Perú, y REM Peruana y Envases Metálicos. En este caso, Petroperú adquiere cilindros, o sea, lo que estaba adquiriendo, ¿cuál era el mercado? Cilindros de 55 galones para envasar aceite y lubricantes de Petroperú. Entonces, lo que ellos querían eran cilindros. Entonces, los cilindros solamente hasta el 2000, hasta el 92, el Remen era el único productor de cilindros. Y no había sustitutos y la importación tenía un alto costo. Entonces, había barreras de entrada, no teníamos sustitutos. Entonces, hasta el 92, Remen era el único que nos daba, le daba cilindros a Petroperú. En agosto del 92 ingresa Envases Metálicos. Y entonces Petroperú ya no tenía que hacer una adjudicación directa, sino como había más empresas en el mercado, empezó a licitar. ¿Qué pasó? Hubo definitivamente una guerra de precios entre el 93 y el 95, se sacaron el ancho entre REM y Envases Metálicos para ver quién podía darle mejores condiciones y mejores precios, y milagrosamente en el 95 hubo un paralelismo de precio. Y no solo de precio, sino también, como vamos a ver ahora, este es el paralelismo de precio que vamos a ver, hasta acá, hasta el octubre del 95, como se dan cuenta, hay una guerra de precios todavía. Y de octubre del 95 hacia allá es el mismo precio, exactamente el mismo, ni siquiera una pequeña diferencia. Y no solamente eso, sino que también se repartieron cuántos cilindros le iban a dar. Si había una licitación de 100 cilindros, decidieron, REM, tú le vas a dar 55, 50, y tú, Envases Metálicos, le vas a dar 50. Entonces solamente le decían que su capacidad era de 50 cilindros. Entonces, ¿qué hacía? Tenías que contratar a los dos a la vez. Entonces, es un caso bastante emblemático, pero fue uno de los primeros que se vio. Como les digo, fue el 96, 97. Hasta el 95 todos podían presentar, si se les pedía una cantidad de 10.000 o de 20.000, todos tenían los 10.000 y 20.000. Obvio, porque estaban en situación de competencia y tenían la capacidad. Milagrosamente, como les digo, en el 96, cada uno decide darle como propuesta a Petroperú solamente la mitad, 50.000. Entonces, si yo hacía una licitación de 10.000, cada uno se presentaba con 50.000 y me daban el mismo precio, 23.80 céntimos. Entonces, este es un claro caso de paralelismo de conducta. Entonces, la CLC, en su momento, la comisión señaló, existe una serie de hechos coincidentes en el tiempo frente a un mismo comprador ocurridos con posterioridad a una nutrida competencia a nivel de precios. Como le digo, había una guerra de precios anterior.
hechos que de ninguna manera parecen responder a una situación de competencia efectiva y que solo pueden ser explicados ahora, con la nueva, como el producto de un acuerdo previo entre las empresas denunciadas. Más aún cuando los costos de transacción para contratar un acuerdo se ven notablemente reducidos por la existencia de un duopolio en el mercado analizado. Efectivamente, había una concentración del mercado, en este caso se analizó la estructura del mercado, se analizó el paralelismo en la conducta y en las ofertas y se analizó también las explicaciones alternativas. Fueron los únicos 3 aspectos que se analizó. Eso ha sido confirmado por el Poder Judicial y hasta el día de hoy, bueno, es vigente y se puso las multas correspectivas. Ahora, otros aspectos, esto es lo que más le gusta al Poder Judicial, también, bueno, nos gusta a nosotros, que es encontrar evidencia un poco más palpable, ¿no? Hasta ahorita les he hablado de indicios económicos, pero también nosotros le llamamos indicios a pruebas que no son acuerdos, o sea, no son el papel del acuerdo en sí. Hoy día hablaba justo con Marcos y me comentaba que un manuscrito en un correo electrónico en México sí es considerado prueba directa, en Perú no, es considerado prueba indirecta aún. Lo único que es considerado prueba directa en Perú es el acuerdo de la concertación. El correo electrónico no es prueba directa porque… Aquí sí. Acá sí es prueba… Genial, o sea, eso es lo que nosotros estamos luchando. Perdón un ratito. Solamente para hacerles acuerdo de que los 28 talleres internacionales tienen también sus bemoles, que también las empresas que están haciendo trampa están asistiendo a los talleres internacionales y saben qué es lo que tienen que borrar. Así es que todo eso que está diciendo ahorita Silvia, amigos jueces, olvídense, no vamos a encontrar ni emails ni nada por escrito. Una pregunta, pero ustedes tienen la facultad de poder revisar correos electrónicos. Eventualmente sí, pero es obvio que se puede borrar. O sea, no, por supuesto. Ahorita, es más, ahorita el Perú está, en la agencia de competencia estamos luchando para que ya no, o sea, lo del correo electrónico ya es vejatorio, o sea, la Comunidad Europea voltea y nos dice, ¿quién acuerda por correo electrónico? Perdón, una cuestión. Además, porque hay bufetes de abogados especializados en espantar a los empresarios. Nosotros estamos dando una cosa que ustedes no hacen ni que tampoco lo están haciendo en México, es el énfasis, pero denodado en la posibilidad de acuerdos de cese. Compromiso de cese, sí. Eso es importante. Entonces nosotros hemos estado insistiendo, inclusive una multa de 138.5 millones, durante 7 meses pudieron haber firmado y no pagar un solo centavo, y no lo quieren hacer, porque tenemos abogados, no digo que todos, pero hay bufetes de abogados especializados en espantar a los empresarios, porque obviamente con eso, imagínense, un acuerdo de cese significa 5 años de honorarios que desaparecen, ¿no? Pero entonces parte de las pruebas de amor que así entregan es, vean, borren todo, digo porque a mí me han dicho empresarios, ya tienen formateado el disco duro, tienen realizado todas estas evidencias, ya tienen sistemáticamente tienen instrucciones de cómo proceder, inclusive porque hay algún software que tiene la cuestión que se llama la puerta de atrás. Pues claro. hay formas de recuperar lo borrado de la barrera del disco, hasta el disco duro. Todas esas cuestiones. Entonces ya tienen, aquí ya tienen gente especializada en formatear al disco duro para evitar esas. Así es que de principio les digo, todo esto está muy interesante como una cuestión, una reliquia histórica. Exacto. Pero ya aquí en el Ecuador, olvídense, no vamos a encontrar y como nada. hablábamos como hablábamos con Marcos al comienzo, o sea, lo que yo le decía, esto es lo que más nos gusta a un abogado encontrar, ¿no? O sea, obvio como abogado, esto es lo que vamos a querer encontrar, pero lo que vamos a apuntar a futuro, como hablábamos con Marcos en la tarde, era que solamente se vea por indicios económicos. Entonces, ahí la importancia de que un abogado sepa cómo leer los indicios económicos. O sea, nosotros con los economistas eternamente estamos evaluando que nos traten de explicar sus gráficos, porque en verdad es, para nosotros, o sea, nosotros no tenemos que hacerlo como abogados, pero nosotros tenemos que aprender a leerlos, a que no nos saquen la vuelta con esos gráficos, a que no nos quiere decir este gráfico dijo A, no, yo ya sé leerlo, este gráfico dijo B. Eso es lo importante. Entonces, esto que tanto nos gusta ya no se va a dar, definitivamente. Es más, tanto así que ahora Perú está apuntando a poder tener intervención en teléfonos y tener intervención en WhatsApp, en BB Messenger, etc. Porque a través de eso ya que se comunican los gerentes. Los gerentes ya, los CEO, se comunican solamente a través de las redes, en este caso redes sociales o a través de la comunicación social que podemos tener a través de nuestros teléfonos móviles. Entonces los correos electrónicos ya no, o sea,
Donde vas a encontrar correos electrónicos es en mercados, en verdad, en los que ya no te van a interesar tanto, ¿no? Que no están tan especializados, son mercados pequeños, en los cuales recién están entrando, no saben mucho de colusión. Entonces, eso tan rico que nos quisiéramos encontrar, ya no lo vamos a encontrar. Eso es verdad. O sea, lo que vamos a tener que apuntar es a indicios económicos. Y a indicios económicos y a cómo leerlo como abogados los indicios económicos. Entonces, como les comentaba, tenemos en este tipo de indicios ya más fuertes, son correos electrónicos, presentaciones, documentos formales en los cuales memorando, eso ya jamás existe, y textos manuscritos. Esos textos manuscritos lo encontramos en el caso del pollo, lo encontramos al gremio, al presidente del gremio, en la cual solamente ponía concertación, precios, conducta o libre mercado. O sea, era un simple papel. Eso lo valoró en este caso la Agencia de Competencia con otros indicios para determinar que sí estaban considerando la concertación de precios, ¿no? Ya, y eso es lo más fuerte para nosotros, yo creo, como abogados, que es que en este caso nosotros, yo como agencia de competencia, como abogados tratamos de que los economistas, y en forma conjunta con el abogado, le comento que en los casos de la Comisión de Defensa de Libre Competencia, todos los casos lo vemos un abogado y un economista a la vez, o sea, dos a la par. Entonces siempre es una retroalimentación entre los dos para ver el caso y la mirada que le damos cada uno, la visión que tenemos. Entonces, para los abogados es muy importante que cada uno de los argumentos que te dice el administrado o la empresa sean desvirtuados por la agencia de competencia. Entonces, eso viene a ser los contraindicios o explicaciones alternativas. ¿Por qué? Obvio, el administrador no se va a quedar callado y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Esto del control de, este paralelismo de conducta se debió porque hubo el insumo que utilizamos todos estaba al mismo precio, entonces obvio todos bajamos, hubo una baja del insumo, entonces obvio todos bajamos también nuestro precio, hubo una subida del insumo, obvio también todos tuvimos que subir nuestro precio. Entonces, tu paralelismo de conducta no te refleja que hemos tenido una concertación, sino que tiene una explicación alternativa. Entonces, lo que ha jugado la agencia de competencia, cuando ya no ha encontrado, obvio, porque ya no tenemos esto de acá, lo que ha jugado es más que todo a refutar las explicaciones que te daban los administrados. Entonces, si ya nos ha funcionado a nivel a través del Poder Judicial, el paralelismo de conducta como indicio económico, la estructura de mercado como un mecanismo de facilitación y la contraargumentación a las explicaciones alternativas. Esos tres elementos, porque esto, como les decía, ya no va a encontrar. Entonces, esos tres elementos son los que ustedes tienen que ver. Y en verdad, eso sí tienen que buscar, y se los digo, que le den una buena explicación, una buena contraexplicación a la explicación alternativa. Que puedan desvirtuar y desagregar esa argumentación que te está dando el administrado. Entonces, se evalúan otras explicaciones que podrían sustentar el paralelismo de conducta y se evalúan los alegatos de las partes involucradas. La misma agencia de competencia no espera que las partes también te den el argumento. La misma agencia de competencia evalúa, en el marco de su competencia, posibles explicaciones. Entonces, lo que dice, las partes han alegado que la coincidencia en los precios, este caso se dio en el caso de Petroperú, de acuerdo en los cilindros, ya en este caso, las partes alegaron que la coincidencia en los precios es explicable por una coincidencia en los costos de fabricar los cilindros. Decía, nos cuesta lo mismo, el insumo está igual, entonces, por lo tanto, vamos a tener simetría, vamos a tener el mismo tipo de costo y el mismo tipo de precio reflejado. Y la explicación de la autoridad de competencia. Sin embargo, dicha explicación es totalmente inconsistente con la información disponible en el expediente. Es importante que como agencia de competencia recauden toda la información que puedan del mercado. Los precios fueron siempre diversos en las ofertas formuladas en procesos anteriores convocados por Petroperú. Ya, esa es una guerra de precios anterior. Y no existe ningún elemento de juicio aportado por los denunciadas que demuestre la existencia de algún hecho o factor que llevara que a partir de octubre de 95 se produjera una igualación exacta de los costos de ambas empresas y menos aún los precios. A mayor abundamiento, luego de esa fecha, los precios a los que ofrecieron cilindros de idénticas características a otros clientes distintos a Petroperú no coincidían con el precio ofrecido. Entonces, si es un tema de insumo, ¿por qué no fue lo mismo las otras empresas que le estaban pidiendo el mismo número? Entonces, esa fue la explicación que dio Indecopi a la explicación que le dio Petroperú. Este es el caso del oxígeno. La guarda comentaba que eso de sur, norte, Oriente, Centro-Oriente, estos fueron los tres indicios que utilizó el Indecopi a nivel de indicios económicos, que fue presentaciones superiores al 110% del valor referencial de las zonas que no tenían asignadas, o sea, se descalificaban, o sea, presentaba más allá del precio que me decía, en este caso, el licitador, para autodescalificarme, distribución geográfica, que es lo que vimos en el mapita, y las empresas contaban con capacidad de producción suficiente para abastecer a todo el Perú. O sea, ese es el alegato del Indecopi, ¿no? ¿Por qué no? Si tenías una capacidad para poder abastecer todo Perú, ¿por qué te enfocaste solamente en un sector? La explicación de la empresa, al primer argumento fue,
La presentación de superiores al 110% del valor referencial respondió a una estrategia de señalización, signaling. O sea, yo quise darle señales de salud, que era la empresa, en este caso, el Salud es como el Ministerio de Salud, o sea, la empresa que se encarga de los hospitales en el Perú. Quería darle señales a salud de que sus precios eran excesivos. Que sus precios, entonces yo presentaba, o sea, que sus precios no eran excesivos, que sus precios no concordaban con lo que yo quería como precio. Entonces lo que hacía era decirle el verdadero precio, que era el 110% más. Entonces me daban un precio muy bajo, el Salud me daba un precio muy bajo, que yo no podía darle mis productos con ese precio tan bajo. Entonces lo que yo hice fue darle una señal. Como empresa le di una señal, te voy a presentar en cada licitación un precio más alto para que te des cuenta que mi precio es mayor al que tú me estás ofertando. La contraexplicación de Indecopi fue: las empresas podían cuestionar los precios bajos licitados por Salud en la etapa de consulta de los procesos. O sea, Salud había diseñado felizmente una licitación en la cual había una etapa previa en la cual las empresas podían sentarse con el mismo Salud a discutir cuál iba a ser el precio de referencia. Entonces, esa señalización no era tan correcta cuando podía hacerle una etapa previa a la presentación del sobre. Distribución geográfica. La implementación de la empresa. La distribución fue resultado del diseño ineficiente de los procesos de selección. Entonces, supuestamente los procesos de selección fueron muy sectoriales y por lo tanto hacía que las empresas postulen también por sectores. Cuando Salud cambió su diseño definiéndose zonas más pequeñas, el reparto geográfico siguió. O sea, no era por un tema de la licitación. Cuando cambió Salud su estilo de licitación, que era zonas, ya no zonas, no abarcar norte, sur, sino cuando lo hizo en forma pequeña, igual siguió el comportamiento de zonas grandes para el reparto de mercado. Y la última, que fue: las empresas contaban con capacidad de producción suficiente para abastecer todo el Perú. La explicación de la empresa es: resultaba muy costoso incursionar en otras zonas, no se consideraban los contratos a largo plazo y el red de distribución. Ese es un argumento muy importante porque es el principal argumento que los economistas fuera de Indecopi han señalado que es el argumento más fuerte de las empresas y el más débil de Indecopi. Efectivamente, toda empresa tiene una red de distribución y tiene una especialización. O sea, se especializa en determinado sector geográfico también. Entonces, el Indecopi, ahí sí considero que le faltó un poco más señalar la contraargumentación, que era: aún considerando los contratos a largo plazo, las empresas contaban con capacidad para abastecer otras zonas. O sea, tú tenías la capacidad, así que pudiste entrar a esa zona. No me importa si tenías una red de distribución, tú pudiste entrar a la otra zona. Lo que sí fue un argumento un poco más fuerte, que es que en un año posterior empezaron a bajar sus precios y a abastecer otras zonas, cuando Indecopi intervino. O sea, cuando Indecopi le dijo, cuando les dio la resolución de inicio, cuando le dijo: oye, pues sospecha, esto puede ser una infracción, vamos a evaluarlo, empezaron a bajar sus precios y empezaron a entrar a todas las zonas. O sea, se rompió el cártel. Entonces, esos son los 4 parámetros que normalmente ve el Indecopi. Como les digo, el de indicios como prueba en sí de correos electrónicos ya no existe. Nosotros estamos viendo ahorita apuntando solamente indicios económicos. Estamos aprendiendo también a familiarizarnos con estos indicios económicos a nivel de agencia de competencia. Nuestra comisión de defensa de la competencia es una comisión formada ahorita está por 3 miembros, que son 2 abogados, 2 economistas y un abogado. Entonces, nos es también difícil a nivel de Secretaría Técnica tratar de llegar a ellos y tratar de explicarles las razones por las cuales consideramos que sí hay cárteles. Ahora, una de las grandes también discusiones que se va a dar al nivel del Poder Judicial, no solamente con el cómo interpretan los medios probatorios, nosotros el gran problema que hemos tenido es cómo obtuvimos los medios probatorios. No te imaginas las trabas legales que nos han puesto y en las cuales hemos tenido que luchar para decir cómo habíamos coincidido esos medios, cómo habíamos obtenido los indicios. La obtención de información a nivel de Indecopi se da a través de entrevistas, cuestionarios, que son lo más simple, y sobre todo sobre visitas inspectivas, o sea, allanamiento. El Indecopi felizmente no tiene, para la facilidad de Indecopi no tiene que avisarle al Poder Judicial que va a hacer un allanamiento. Ellos deciden solos. O sea, la agencia de competencia, la Secretaría Técnica decide un día: mañana vamos a entrar a ver a esas 3 empresas porque hay un paralelismo de conducta, hay una concentración de mercado, hay una estructura de mercado que puede dar a una colusión. Entonces, entramos de ley. No tenemos que tener ninguna autorización del Poder Judicial. Antes, con el 701 sí teníamos. Ahora, con el decreto legislativo que se hizo en el 2008, con una reforma en el 2008, ya podemos entrar de frente. Entonces, parte del cuestionamiento es el que ingresemos sin esta autorización del Poder Judicial, que se vio reflejada después en una norma legal. Y en este caso estoy citando la norma legal, y en caso de que no se nos permita ingresar, tiene una multa hasta $66.500, ¿no? Que son 50 unidades impositivas tributarias, si nos obstruyen. O sea, automáticamente no nos dejan entrar, nosotros iniciamos un procedimiento sancionario por obstrucción.
Eso ha desincentivado bastante a las empresas. O sea, antes, ha habido, como les decía, teníamos que llegar hasta con impresoras, con todo. Hoy no saben las puertas. Hoy ya no saben las puertas. Obvio porque ya también no encontramos nada, ¿no? O sea, obvio porque ya no encontramos ni medio correo electrónico, todos están recontra especializados. Bueno, y eso es todo lo que tenía que señalar.